Caos vehicular con calles destruidas es el escenario que deben soportar los que transitan por la avenida Félix Bogado en el límite entre las ciudades de Asunción y Lambaré, esto a partir de las obras iniciadas por ESAP. Según los responsables de la obra, la situación permanecerá durante los próximos 7 días. Cruzar esta zona de Félix Bogado en las inmediaciones del supermercado Luisito puede significar un verdadero dolor de cabeza para los conductores, o más bien un dolor en el bolsillo, ya que el estado de las calles golpea considerablemente los vehículos. La situación es similar desde hace semanas, cuando se iniciaron los trabajos por parte de la SAP. Esto es un badem, es totalmente con hormigón armado. Hoy se va a hacer todo el tema del empedrado, se va a compactar y a la tarde, si Dios permite, estaremos colocando ya el hormigón propiamente dicho. Esto tiene un tiempo de fraguado casi de 6 a 7 días, o sea que de acá a una semana, si Dios permite, esto ya estaría habilitado. La obra principal tardará al menos un mes más en ser culminada. Estamos introduciendo dentro de la parte de la zona tubo de mil hormigón. Sería bueno hacer un desagüe en ambos carriles. Estaremos terminando todo este sector que duraría menos aproximadamente un mes con pavimento de hormigón y posteriormente una vez que se habilite ese sector estaremos trabajando en el otro carril. Este es un lugar característico por la formación de raudales cuando se producen precipitaciones intensas. Estos trabajos permitirían evitar que esto ocurra y la posterior destrucción de la capa asfáltica cuando se dan estas lluvias. Mauricio Durán, Red Guaraní.